de la fe, él dice, ¿habrá fe cuando yo regrese? Vamos a orar. Padre, en esta mañana le rogamos que su Espíritu Santo, Señor, muestre a su pueblo, aquellos que han leído y que han creído la palabra, a tener tranquilidad, a tener paz, la paz del Espíritu Santo, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no se alarme, Señor, que no deje de congregarse, que no deje de juntarse para oír palabra, que no deje de asistir a su congregación, Señor, porque su gracia se derrama sobre su congregación durante el culto general. Le rogamos y le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo redarguyendo los corazones y afirmándoles que la fe se muestra a través de creer y hacer la obra que manda Dios. Le rogamos y le pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. La Biblia, hermanos, nos habla de cosas muy interesantes, pero tenemos que profundizarla. Fíjense bien, en el capítulo 20, ya Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, habla de varios aspectos en los cuales el pueblo judío se encontraba, pero también está hablando en profecía para estos tiempos. Es increíble, hermanos, cómo la palabra del Señor se muestra de una manera tan clara para que nos muestre lo que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, en la que la llegada de nuestro Señor Jesucristo ya está próxima, están coincidiendo exactamente con lo que dice la Biblia. Increíble. Miren, en el capítulo 20, del versículo 19 al versículo 26, nos habla de cosas muy interesantes. Dos aspectos primero. Vamos a ir al versículo 19 del capítulo 20, dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ahora vean el versículo 24. Mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondieron y dijeron: de César. Nuestro Señor Jesucristo lleva a los que le están queriendo, ¿verdad?, meter en problemas, les contesta de una manera muy sabia y cuando ellos le dicen que si era necesario darle tributo a César, que si era correcto. Y él dice, la moneda, ¿qué tiene? ¿Qué figura tiene? ¿Y qué inscripción? Y dicen, la figura es de César y dice César. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está hablando de un aspecto político y económico. Está hablando de un aspecto político y de un aspecto, ¿qué?, económico. Y hoy, hermanos, ¿cómo está el mundo? Yo me empecé a meter el día de ayer en lo que eran las consecuencias acerca de lo que está sucediendo en el mundo. De momento creo que aquí en México se van a parar las clases por un mes y hermanos, va a haber falta de trabajo, va a haber falta de economía, de movimiento económico, y entonces el mundo se va a ver envuelto en un problema político y económico. Así está el mundo. Y ya vemos, hermanos, allá en Apocalipsis, que se iban a presentar estos problemas que están antecediendo a la llegada del anticristo. Fíjense bien. Todo esto se está complementando para la llegada del anticristo. Entonces nuestro Señor Jesús habla de un aspecto político y económico. Ahora vamos al
capítulo 20, pero en el versículo 27 al 40. Del versículo 27 al 40, la Biblia habla de un aspecto religioso. Le preguntan acerca de la resurrección, ¿verdad? Los saduceos le dicen al Señor que quién de los maridos de una mujer es la que se va a casar allá en el cielo con ella después de haber sido esposa de 7 hermanos. Y entonces nuestro Señor Jesucristo les dice que allá no va a haber casamientos, que allá no va a haber casamientos. Y entonces, si lo profundizamos, está hablando de un aspecto religioso, ¿sí? El aspecto religioso, hermanos, hoy en día tendríamos que hablar no solamente de los curas, de los sacerdotes, también tenemos que hablar de los predicadores cristianos, evangélicos, de todos los pastores, también cristianos. ¿Y cómo están, hermanos? En esos tiempos de nuestro Señor Jesucristo había muchas doctrinas que se contradecían entre sí. Los saduceos que habían hecho la pregunta a nuestro Señor pensaban que no había resurrección. Y lo que le preguntaron al Señor era nada más para tentarle. Es decir, hablaban de resurrección, pero no creían en resurrección. Hoy en día, hermanos, el mundo está así. La gente está persuadida de que hay reencarnación, pero la Biblia no habla de reencarnación, la Biblia habla de resurrección. Y así están las religiones, ¿verdad? Unas diciendo que hay reencarnación y enseñando que hay reencarnación y que hay transmigración de almas y de espíritus a otros cuerpos. Y hermanos, la Biblia dice que no hay eso. Pero el mundo está sumido en unas tinieblas de religiosidad. ¿Qué religiosidad es? Estar metidos en cuestiones humanas que envuelven las cosas de Dios, pero que en realidad son inventos humanos. Entonces, la religiosidad está mezclada con las cosas de Dios, pero en verdad están mal entendidas. Entonces, el aspecto religioso está terrible. Y si el aspecto religioso llevado por unos que no entienden ni creen la Biblia, ¿cómo estará el mundo en ese aspecto? Ahora, lo más terrible no es eso, lo más terrible es que dentro de las congregaciones cristianas está sucediendo lo mismo, llevando las cosas y las enseñanzas y las doctrinas del mundo al seno de la iglesia de Cristo. Y muchos van a estar atrapados ahí. Muchos pastores, muchos predicadores van a caer en la tentación de hacer grandes alardes de cosas que están sucediendo en el mundo, pero desviándose verdaderamente de la doctrina sana. Y así está el aspecto religioso en el mundo, pero también en la iglesia de Cristo. Bien. Del versículo 41 al 44, vamos a leerlo, dice: entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues él mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo el Cristo? Ahora, aquí en Lucas lo que está tratando de remarcar es que hay un problema de entendimiento espiritual. El aspecto espiritual está tratado aquí y está tomando como referencia acerca de que
en el aspecto de Jesús o en la persona de Jesús, lo están viendo solamente como hombre, ¿verdad? Del linaje de David, pero que no es solamente hombre, sino que también es Dios. Porque dice, si David, llevado por el Espíritu Santo, le dice Señor, ¿cómo es que entonces es su hijo? ¿Verdad? Entonces, lo que está tratando de decir aquí Lucas es que el aspecto espiritual está mal entendido, está mal enseñado, y en la iglesia de Cristo hay ese problema porque se está confundiendo lo espiritual con lo terrenal. Así están las iglesias hoy en día. No alcanzamos los predicadores o los pastores a separar ese aspecto físico o terrenal del aspecto espiritual. Las doctrinas, hermanos, hoy en día están terribles entre el pueblo de Dios. Terribles. Enseñando el aspecto terrenal solamente de la Biblia, sin darse cuenta que la Biblia tiene dos niveles de enseñanza o dos niveles de entendimiento. Uno es terrenal, exactamente, ¿verdad? Es correcto. Pero también viene el aspecto espiritual. Y es ahí donde el pueblo de Dios está fallando, porque no estamos orando, porque no estamos estudiando, porque no tenemos contacto con Dios por medio de la oración, y entonces solamente enseñamos o están enseñando el aspecto terrenal. Les está preocupando más lo económico. Miren, vean el versículo 21:1. Nada más vean, no lo vamos ahorita lo vamos a discernir. Pero primero vemos entonces del versículo 41 al 44 del capítulo 20 de Lucas, y vemos que el problema es un aspecto espiritual. Ahora vamos del capítulo 20, pero del versículo 45 al 21:4. Ahí está, vamos a ver qué es ahí. ¿Qué aspecto está atacando Lucas aquí? Primeramente, vean del versículo 45 y 47 del capítulo 20. Dice, oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahora quiero que vean esto, mis hermanos. Está hablando de liderazgo, pero un liderazgo religioso o un liderazgo espiritual. Fíjense bien. Es decir, está hablando de los líderes no solamente de las religiones, sino también de los cristianos. Hoy en día, más que nunca, el liderazgo entre los cristianos está terrible. Terrible. Miren, hermanos, primero habla de que los líderes espirituales son voraces. Vean nuevamente, dice el versículo 47, que devoran las casas de las viudas. Ahí son voraces. Y hoy en día, hermanos, hoy yo predico para los cristianos, para los del mundo también, si les queda el saco, ¿verdad? Y si el Señor tiene misericordia de ellos, pero yo predico más para las iglesias cristianas. Y lo que está diciendo es que los pastores, hoy más que nunca, son voraces. Miren, hermanos, no es posible que un pastor pida un avión para particular porque ni siquiera de renta, ¿verdad? Como cualquier hombre en el mundo, ¿verdad? Que compra su boleto y se va de una ciudad a otra o de un país a otro. No, está hablando de líderes
espirituales que van y le piden y le exigen a la iglesia que le compren un avión o un helicóptero personal. Y que no les importa que su pueblo o su iglesia, su congregación, se empobrezca, no les interesa. Lo que ellos quieren es su avioncito. Lo que ellos quieren es su Rolls Royce. Lo que ellos quieren es que cuando vayan de visita los reciban en un hotel de 5 estrellas y si es posible desalojen a todas las demás habitaciones y todo eso tiene un costo. Es increíble esto, hermanos. Y la Biblia lo dice, cómo van a estar las iglesias, cómo van a estar los líderes espirituales del pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Religiosos, sumamente religiosos, amparados en un liderazgo que no viene de ellos, sino que viene de Dios. Y vean el versículo, ahora sí vamos a ver del capítulo 21, del 1 al 4, dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué les está diciendo? Vean esto, hermanos. Los que estaban ahí viendo nuestro Señor Jesucristo son hombres que asistían al templo, ¿verdad? Entonces ya no está hablando de los líderes, pero está hablando de los congregantes. Dice, una mujer sumamente pobre da más proporcionalmente que todos los ricos de los que se congregan en el templo y de los que se congregan en las iglesias cristianas. Dice, esto no puede ser. Entonces, ¿qué hay ahí? Son ávaros. Hay avaricia en la iglesia del Señor. Hay avaricia en el pueblo de Dios. Y mira, hermano, aquí lo que menos predico es ofrenda y diezmo. Aunque yo tengo que hacerlo porque si no les quito bendición. Pero hay iglesias donde es tanto el dinero que se maneja que el pastor y el grupo de ancianos que manejan esa iglesia se vuelven ávaros. Iglesias, hermanos, que tienen mucho dinero como respaldo cada semana, lo que menos hacen es dar. Atesoran el dinero como si fuera de ellos. Atesoran el dinero cuando un pastor o un grupo de ancianos de una iglesia lo que tienen que hacer es administrar, porque somos administradores de las cosas de Dios. No solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto económico. Y se han vuelto los pastores, y se han vuelto los líderes, y se han vuelto las iglesias ávaras. No son capaces de dar para una viuda o para un hermano que esté en desgracia. No son capaces de dar eso. Pero sí pueden gastar, no sé, quizás en una reunión 30, 40 mil o 50 mil o miles y miles de pesos para hacer un festejo para su pastor. Él sí se lo merece. Los pobres de la iglesia no. Qué terrible es así, ver una iglesia así, hermanos. Iglesias que no saben dar. Congregaciones que les pesa dar. Y yo no estoy diciendo de los congregantes, ¿no? Aunque sí. Pero empieza todo por el liderazgo de esa iglesia. Bien,
Luego vean el versículo 21:5, dice, del 5 al 6, dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, quiero que vean esto. Esto habla de una sociedad superflua, es decir, superficial. En esos tiempos, mis hermanos, ciertamente el pueblo de Dios tenía muchos problemas, pero sus problemas residían en dos aspectos. Fíjense bien. Y hermanos, aquí México es ejemplo de esto. Y no me importa, yo sé que pocos van a ver este video, quizás muchos, yo espero que muchos. Y si hay problemas para mí, no me importa, a mí no me importa. Yo tengo que predicar lo que yo veo. En el pueblo de Dios, hermanos, había diferencias sociales muy marcadas. Muy marcadas. Por un lado, mucha pobreza. Más que nunca en el pueblo de Dios hubo pobreza en el pueblo. Entre los que había muchos pobres y casi no había clase media. Había una clase muy rica, muy pequeña, pero muy rica, exageradamente rica. Pues hoy en día en México, yo no sé en otros países, pero yo me imagino que sí, está pasando esto. Mucha pobreza, ¿verdad? De un lado, ¿verdad? Gente que, y hermanos, yo cuando empiezo a ver las pensiones, la cantidad que les dan a los pensionados, son miserables. Son miserables las cantidades que les dan a los pensionados, pero más miserables son los que lo dan. Los gobiernos, tanto estatales como republicanos, ¿verdad? O sea, del país. Es increíble esto. No dan una persona que está trabajando y está asegurado por 30, 40 años o 35 o 25 años de su vida trabajando para que le quitan de su sueldo para el seguro social, y al final de cuentas les van a dar una miseria o una miserable pensión de 2,500 pesos al mes. O que fueran 4,000, no sirve para nada. Pero eso sí, los líderes políticos, ¿verdad?, se despachan con la cuchara grande, no se llevan cientos de miles, sino hasta millones de pesos. Increíble esto. Bueno, el problema es en el mundo, pero ahora voy a hablar del pueblo de Dios. Dijimos que hoy en día los pastores, y yo tengo que predicar contra ellos, aunque yo también sea uno de ellos, pero no soy igual a ellos. Eso sí puedo asegurar, no soy igual a ellos. Se quedan con grandes cantidades cuando ni siquiera, hermanos, necesitamos como pastores vivir con más de 1,000 o 2,000 pesos al día. Eso es exagerado, y estoy hablando exagerado. Que un pastor necesite para su manutención más de 1,000 pesos al día, se me hace exagerado. Pero hay pastores que no quieren eso, quieren 10, 15,000, 20,000 pesos diarios para su propia familia. Eso es una barbaridad y es un pecado para un pueblo de Dios. Cuando se supone que dependemos de Dios y no de los hombres. Ese es el problema. Entonces, el pueblo de Dios se ha vuelto superficial. Superficial, ¿por qué? Porque estamos viendo, ¿verdad? Un pastor no puede ir a predicar a una iglesia si antes no se compró un traje de 15, 20, 30 mil dólares.
Si antes no se compra unos zapatos de 20, 30 mil pesos o 20 mil, 30 mil dólares. No quiere. Se han vuelto superficiales los predicadores de la pobreza. Porque nuestro Señor Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo el dueño del oro y la plata, vino y predicó con humildad, no solamente en actitud y en palabras, sino de hecho. Él nunca se compró grandes atuendos para ir a predicar. Pero hoy el pueblo de Dios está sumamente superficial y sumamente avaro y sumamente voraz y tiene muchos problemas en el seno de las congregaciones. Bien, ahora dice, vean versículo 7, cuando ya nuestro Señor Jesús trata todos estos aspectos, le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto de que va a estar destruido el templo? El templo, hermanos, en ese momento estaba muy hermoso. Tenía poco que Herodes lo había mandado a remozar, lo había mandado a limpiar y a hermosear. Estaba hermoso el templo, porque el templo de Dios debe de tener mucha dignidad para que se predique ahí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo más importante es el aspecto espiritual. Si aquí estamos 20, 30 hermanos, lo importante es cómo está tu corazón. Lo importante es lo que se predique. Lo importante es lo que se diga. Lo importante es lo que se enseñe. Y cómo está el pueblo de Dios espiritualmente hablando. Y cuando ve el Señor que hay hombres y mujeres con un corazón contrito y humillado, entonces ese lugar se hace digno para un Señor de señores. Le preguntan, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será destruido el templo y cuándo vas a venir tú por tu pueblo? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Dice, ¿qué cosas van a suceder antes de que tú vengas? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Dice, cuidado, van a ser engañados. Muchos están predicando no solamente de Cristo, sino que ellos son los salvadores. Las iglesias no salvan, hermanos. Las congregaciones no salvan, mucho menos las religiones. El que salva es Jesús. El que salva es Jesús. Pero hoy en día muchos enseñan o si no lo hacen de una manera abierta, casi dicen, cree en mí el pastor y entonces será salvo. Vean esto. Y en verdad muchos congregantes lo piensan, ¿verdad? Muchos congregantes piensan, no dicen el pastor de la iglesia, dicen mi pastor. El pastor es Jesús. El buen pastor es Jesús. Bien. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ahora vean qué dice. ¿Y el tiempo está qué? Cerca. Esto, hermanos, es exactamente lo que dice Apocalipsis. Miren, es increíble. Vamos a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis. Yo no quería salirme de ahí, pero bueno. Vamos a Apocalipsis 1. Dice, Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque
el tiempo está cerca. Ahora, yo pregunto, han transcurrido de estas palabras hasta hoy cerca de 2000 años. Entonces, 2000 años no es estar cerca. Lo que pasa es que nuestro Señor está hablando de que esto estaba cerca, pero en el tiempo en que se iba a poder comprender toda la Biblia. Y ya la iglesia de Cristo ya puede aprender, discernir y explicar toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda, absolutamente toda. Y entonces ya podemos decir que el tiempo está cerca. Bien, vamos a regresar al texto, Lucas 21, 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Dice, mira, no se preocupen por los 7 años de tribulación, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Dice, no se preocupen, va a haber guerras. Miren, hermanos, siempre ha habido guerras en el mundo, siempre. Pero hoy más que nunca está el mundo pendiente de que si Estados Unidos ataca a Irak, que si Rusia interviene, que si China interviene, que si Israel se pelea con los demás pueblos árabes. Y hermanos, la verdad es que el mundo tiene muchos frentes de guerra, muchos. Y también es curioso, hoy en día uno de los aspectos más importantes para el mundo, y por eso digo que es superficial esto, es el aspecto deportivo. No saben ustedes, hermanos, el gran impacto que tiene hoy en día los espectáculos deportivos, no saben. Hoy en día el mundo está dividido, ¿verdad?, por una pelota. Está dividido por una pelota de tenis. Está dividido por unos guantes de box. Está dividido por unos trajes para taekwondo. Está dividido de tantas maneras deportivas, hermanos, que ni nos imaginamos. Pueblos y ciudades enteras que están divididas porque le van a un equipo y otros a otro, y hay vandalismo y hay muertes. Hay muertes. Hace años hubo una guerra, me parece que entre 2 países de Centroamérica, ¿verdad?, por el fútbol. Guerra, así literal. 2 países que se pelean porque hubo un problema en un partido de fútbol. Y todo eso, hermanos, porque el mundo se ha vuelto superficial, pero también el pueblo cristiano se ha vuelto superficial. Sumamente superficial. Hay esposas de los pastores que si no les compra el pastor un vestido, le dicen, es que no puedo ir porque este vestido ya me lo vieron las hermanas. No puedo ir con los mismos zapatos que ya llevé hace 15 días. Es increíble, hermanos. Superficialidad en todos los aspectos. Pero así está el pueblo de Dios. Bien, luego les dice el versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Miren, hermano, no tenemos que ir muy lejos, tenemos que ir nada más a Europa, ¿verdad? Vean qué está sucediendo en Europa. Terrible.
La Unión Europea se está desintegrando y empieza a haber problemas entre los ingleses y los del continente contra los ingleses, y una serie de problemas tan grandes que va de lo económico a lo social y a lo político. El 11 dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestes, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Ahora, quiero que vean esto. Habrá terror. Hay una hermana que el día de ayer me dijo que toda su familia iba a dejar de salir por lo menos 15 días de su casa. Que ya habían comprado alimentos, ya habían comprado agua, ya habían comprado todo lo necesario para no salir de su casa 15 días. Un matrimonio con sus hijos, ¿verdad? Imagínense, ¿hay terror? Sí hay terror. Pero dice, el pueblo de Dios no debe de tener temor, no debe de tener terror, no debe de estar inquieto, porque el pueblo de Dios está protegido por Dios. Dice, y habrá grandes señales del cielo. Todo lo que hoy en día oigo, hermanos, es acerca de lo que pasa allá en el cielo, ¿verdad? Que ya vieron un ovni, que ya vieron que ya viene un gran meteoro y que va a destruir a la tierra. Y miren, hermanos, tanto se ha hablado de esto, y dice el Señor Jesús, va a haber señales. Va a haber señales. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Ahora, quiero que vean esto, Dice, y os entregarán, ¿a dónde? A las sinagogas. ¿Que una sinagoga no era nada más para predicar la palabra? Hoy, miren, hermanos, vamos a Apocalipsis. Oh, qué caray, yo no quería, pero bueno. Vamos a Apocalipsis 2. Yo no quería. Yo creo que acá, sí, Duro, no sé cuánto tiempo, tengo tiempo. Duro. Amén, hermano. Vean, Apocalipsis 2, dice 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, quiero que vean esto. Nuestro Señor Jesucristo lo que hizo, decir, miren, van a ser llevados a las sinagogas porque los responsables de las sinagogas, los responsables de las congregaciones, ellos los van a perseguir, es decir, se van a convertir más que en cuestiones espirituales, se van a convertir en cárceles. Mira, hermano, hay iglesias que hoy se vuelven como tribunales. Sí, se vuelven tribunales, y se vuelven tribunales peores que los civiles. Es terrible esto. Es decir, juzgan. En los tiempos de Saulo, en los tiempos de Saulo, antes de que nuestro Señor llegara al corazón de Saulo, las sinagogas se habían convertido en tribunales para juzgar a los cristianos, y por eso los perseguían.
Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, antes de convertirse al Señor, era un perseguidor de la iglesia y los llevaba a las sinagogas. Es decir, se convirtieron, miren hermanos, se convirtieron de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, todavía en carne, a no sé, quizás unos 5 o 10 años, se convirtieron en tribunales que perseguían a los cristianos para matarlos. Bueno, hoy en día las iglesias se han vuelto también tribunales, algo así como la Santa Inquisición. Terrible. Hacen exactamente lo que la Santa Inquisición hacía, ¿verdad? Pero ahora lo hacen espiritualmente. Juzgan a los cristianos, los expulsan sin darles oportunidad de defenderse, los condenan a que sean pasto del otro, porque las iglesias se han convertido en tribunales y juzgan a sus mismos congregantes. Es terrible esto. Y ya lo está diciendo el Señor. Ya lo está diciendo el Señor. Y dice, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Dicen, ahora, fíjense bien. Dice, aún en las peores de las circunstancias, ustedes tienen que dar testimonio y van a dar testimonio. Van a dar testimonio. Es decir, van a hablar de mí. Y qué bueno, hermanos, si a ti te toca vivir eso, hazlo. Si a mí me toca vivir, yo también lo haré. Dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Aquí si vamos a hablar de dos aspectos, dice, tú finalmente vas a salir, pero dice el Señor, yo te voy a dar los medios, ¿verdad? De modo que tu defensa está asegurada. Y por otro lado, las palabras que digas en favor de tu fe, también no la van a poder resistir. Nadie la va a poder resistir. Bien. Versículo 16. Es decir, miren, en el 15 lo que está diciendo, aún en eso Dios sabe, tú debes de saber y entender y tener confianza en que Dios te va a proteger, aún en esas circunstancias. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Dice, mira, va a haber traición. Va a haber traición. En el pueblo de Dios va a haber traición. Mira, hermano, quizás tú no comprendas, y yo espero que aquí no haya eso, pero sí lo ha habido. Y si en alguna iglesia no ha habido esto, amén, pero casi seguro que sí. Dice, va a haber traición, porque van a ser entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Mira, hermano, yo en la semana hablé con unos hermanos y me dijeron que tenían problemas con los de su familia. Con los de su familia. Todo por causa del Evangelio. Yo no sé a ti si has tenido problemas, pero yo estoy seguro que muchos sí lo han tenido. Vamos a ser, ¿verdad?, mal vistos, vamos a ser vituperados, vamos a ser expulsados de nuestras familias, ¿verdad?, por causa del Evangelio. Y eso es amén. Amén. Bien. Dice,
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dice, es decir, no te preocupes, no te preocupes, no entres en temor, no entres en temor, no entres en alarma, no entres, porque el Señor te va a cuidar. Mira, vamos a Salmo 91. Salmo 91. En la semana estuvimos estudiando Salmo 91 y hermanos, son tantas cosas que hay aquí que en verdad deberían de darte esperanza y seguridad en las cosas de Dios. Dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Voy a hacer un estudio de esto, lo vamos a subir a YouTube y vamos a ver todas las cosas tan grandes que está diciendo este salmo. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y cuando subamos esto, espero que nos alcance el tiempo y que lo veas tú, qué es lo que dice tan tremendamente y profundamente esto. Bien, vamos a regresar a Lucas. Ahora vamos a versículo 19, Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Dice, debes de tener paciencia. Paciencia. Mira, hermano, lo que hoy en día, lo que menos tiene el pueblo de Dios es la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la ciencia de saber esperar. Pero pedimos, ¿verdad?, que Dios nos ampare y queremos inmediatamente. Así, Señor, quiero que inmediatamente hagas esto. El Señor, hermano, nunca llega tarde ni nunca llega antes. Llega en el momento preciso, en el momento adecuado, en el momento exacto. No te desesperes. El cristiano quisiera no pasar ni un segundo de tribulación, pero dice el Señor, como, bueno, quería emular al hermano Kevin, pero bueno, no lo voy a hacer, no es mi estilo, ¿verdad? Pero él decía, no sean mensos. Yo no les voy a decir así. Yo les voy a decir un poquito más bonito. El cristiano no debe de ser burro. Sí. Miren, hermanos, el cristiano tiene que aprender de que el Señor va a llegar en el momento exacto y que va a traer toda la libertad, toda la bendición cuando menos te lo esperes. Amén. Y que no debes de temer, que por el contrario estés orando, ¿verdad? Orando y orando para que tu fe aumente, para que tu fe se haga más fuerte, para que tu esperanza sea más cierta. Y todo esto, hermanos, la tribulación es un modo que el Señor utiliza para que tú crezcas espiritualmente. Esto va a acabar pronto, porque el Señor lo ha prometido. Bien,
Dice el versículo 20, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Mira, hermano, este mismo cuadro es el mismo cuadro que va a prevalecer para la llegada del Señor Jesucristo. Y esto se presentó allá por el año 120, ¿verdad? Jerusalén, no, miento, es antes de que terminara el primer siglo. El pueblo, ¿verdad?, se vio rodeado de muchos ejércitos porque se habían rebelado contra el Imperio Romano y entonces rodearon Jerusalén, y así va a ocurrir exactamente hoy en día. Cuando dice allá en Tesalonicenses, vamos a Tesalonicenses, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, por favor. Perdón, es primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor no vendrá así como ladrón en la noche. Fíjense bien, está hablando acerca de los 7 años, de tribulación. Pero antes de los 7 años de tribulación, el segundo de esos 7 años de gran tribulación para el mundo es el arrebatamiento. Ahora vean qué dice: y cuando digan, está hablando acerca del pueblo judío, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Ya lo vieron? Ahora, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 12. Vean versículo 1. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer, hermanos, es el pueblo judío, es la nación judía. Y dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, fíjense bien, hermanita. Sí, fíjense bien, mis hermanos. Está hablando en Apocalipsis acerca de este momento. Entonces vamos a regresar a Tesalonicenses. Los gobiernos de Israel, o el gobierno de Israel, está ya en esa fase, ¿verdad? Está buscando seguridad para el pueblo, está rodeado de puros amigos. Es lo que busca Israel. Busca seguridad. Entonces va a empezar a hacer tratos, va a empezar a hacer amistad, va a empezar a hacer comercio con todas las naciones vecinas, y de esa manera, dice, de esta manera voy a tener tranquilidad, voy a tener paz y seguridad, sin saber que su paz y su seguridad no dependen de los hombres, sino dependen de Dios. Y dice aquí la palabra del Señor, dice: cuando ellos digan que tienen paz, que tienen seguridad, que ya se sientan libres, que ya tienen tratados de libre comercio, que tienen tratados de no agresión con todas las demás naciones, entonces ¿qué? Vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque pusieron su confianza no en Dios, sino en el hombre. Es esto.
Y es lo que está hablando acá nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué, mi hermano? Eso ya está cerca porque ya hay embajadas, ¿verdad?, mandada a todos los países del mundo para que se lleve a cabo este asunto. Principalmente como protagonista Estados Unidos y como mayor aliado a Estados Unidos, y de manera que están poniendo su confianza el pueblo de Dios en el hombre y no en el Padre. Yo espero que esto no pase con el pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano está advertido por nuestro Señor Jesucristo aquí en el versículo 9 del capítulo 21 de Lucas, que dice: no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta mañana que su pueblo se ha reunido, Señor, delante del trono de su gracia, le rogamos que sea Él, Señor, nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, dándonos la tranquilidad, la paz, para que no nos alarmemos ante todos estos acontecimientos que en su palabra ya vienen escritos desde hace más de 2000 años. Padre, yo le ruego y le pido que usted en su bondad inmerecida ponga la tranquilidad en su pueblo para que no se alarme, para que no se angustie, para que no ande en terror, para que el Señor pongamos nosotros la confianza en sus palabras, en sus promesas, en usted mismo, como seguridad de su pueblo. Padre, yo le doy las gracias de todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.